vamos directamente a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a leer en el libro de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Busca ahí en tu Biblia, recuerda tomar nota para que no se te escape nada de lo que Dios tiene preparado para ti esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Esto lo escribe el apóstol Pablo y esta palabra la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que alguien me diga amén. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vuelvo y lo repito. Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Diga conmigo ahí en casa. Fe, esperanza, amor. Fe, esperanza y amor. Tres palabras súper importantes para nosotros. Fe, esperanza y amor. Este año ha sido un año tremendamente diferente a todos los demás. Yo no sé para ti, pero para mí ha sido un año tremendamente difícil y sé que para muchos de mis hermanos también. He escuchado cómo muchos de mis hermanos me cuentan su testimonio de cómo ha sido este año y ha sido sumamente difícil. Vaya que tuvimos una pandemia global. Yo no sabía que ni eso existía hasta ahora que la estamos viviendo. Una pandemia global. Es algo que no solamente fue aquí en Argentina o en Chile o donde sea que esté, sino que fue en todo el mundo. Una enfermedad, una bacteria, un virus que afectó a miles de personas y ha costado la vida de miles y miles de personas. Y esto ha hecho que este año sea muy difícil. Un frenesí loco por el alcohol en gel y los barbijos exóticos. Ahora hay barbijos de todo tipo. Barbijos con dibujitos negros, blancos, altos, con gomita, con tirita. Bueno, todo el mundo se hizo especialista en hacer barbijos. Todo el mundo ahora vive con un frasquito de alcohol en gel en las manos, cosa que teníamos que hacer siempre, no solamente por la pandemia. Yo creo que siempre teníamos que andar con un alcoholito en gel en las manos, ¿no? ¿Qué más? Recesión de la economía. No sé tú, pero acá en Argentina se ha visto muy afectada la recesión de la economía. Mucha gente ha perdido su trabajo, altos niveles de despido en las empresas, alto nivel de desempleo. No sé cómo es ahí, déjamelo saber a través del chat, pero ha afectado mucho a las personas. División política, división, incendios forestales. Si uno mira las noticias se da cuenta de que hay gran cantidad de cosas que están sucediendo en este año. Inundaciones en varios países de Latinoamérica, Brasil, Perú, en muchos lugares inundaciones, incertidumbre. Muchos tenemos la incertidumbre de si va a funcionar o no esta vacuna de la que se está hablando, que si la vacuna rusa, que si la vacuna de Pfizer, que si la vacuna de que si la vacuna de otro. Todos tenemos gran incertidumbre. Solo falta, la verdad, y lo digo así, que nos visiten los extraterrestres y ya completamos el año 2020. O sea, ha sido verdaderamente un año súper difícil. Vuelvo y repito, no sé cómo te ha ido a ti. Quizás vos me podés escribir ahí en el chat y contarme y decirme, a mí este año más bien me fue bien. Bueno, a mí en cierta manera, a mí y a mi esposa nos fue en algunos aspectos bien, porque pudimos conseguir trabajo, por ejemplo, ¿no? Que nos había costado bastante. Ahora los dos tenemos trabajo, estamos dando para adelante y bueno, muchas cosas, pero en líneas generales ha sido un año muy difícil. Ahora yo quiero que le sumes a todo esto que yo estoy diciendo, sumado a esto, tus desafíos personales, los desafíos que tienes hoy en día con tu hijo o con tu hija. Y más si es adolescente, los desafíos que puedas tener en tu matrimonio, en tu trabajo, con el colegio, ahora que la mayoría de los padres nos convertimos en maestros itinerarios dentro de casa. Son muchísimos desafíos. Entonces tenemos una pandemia, el trabajo, la recesión económica, manifestaciones en todos lados. El año pasado, o creo que a principios de este año, mediados, en Chile, las protestas eran súper difíciles y súper rudas. O sea, ha sido muy difícil este año.
Entonces, súmale a todo eso tus desafíos personales y la verdad que uno dice, Dios mío, no sé cómo he llegado a diciembre de 2020 sin haber colapsado. O quizás venimos ya medio colapsados, pero ha sido muy difícil, muy difícil. Mira, una consultora extranjera que se llama Gallup hizo una encuesta en todo el mundo, en varios países, a personas que hemos padecido dificultades dentro del 2021, y las conclusiones de esta encuestadora son que la mayoría de las personas que fueron encuestadas dijeron haber sentido angustia en este año, que fue el año de sus vidas donde más se sintieron angustiados. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Así que ellos bautizaron, digamos, de alguna manera, o le pusieron como nombre al 2021 el año de la ansiedad. El año de la angustia y de la ansiedad. Muchos se sintieron ansiosos, sin esperanzas. Mucha gente pensó que se acababa el mundo. Y dentro de las personas encuestadas hay un grupo de personas que no arrojaron los mismos resultados. Fíjense que todos, con la excepción de los feligreses que van continuamente a su iglesia local o que siguieron congregándose con su iglesia a través de cualquier plataforma, ya sea presencial, en línea, como fuese, este grupo de personas manifestó que a pesar de las situaciones que están viviendo hoy en día, sintieron paz en su corazón, lograron mantener la fe, lograron mantener una esperanza diferente, a pesar de todo lo que está pasando. Fíjense, solamente aquellos que mantuvieron una relación con su iglesia local, con su pastor, con Dios, con sus hermanos de la iglesia, con el cuerpo de Cristo, lograron sobrellevar de mejor manera todo esto que está pasando en este año. Y eso a mí me es muy importante saberlo, porque lo que tenemos en común estas personas que logramos salir un poco más adelante, y eso no quiere decir que la economía se haya acomodado, sino que dentro de todas las circunstancias aprendimos a manejar mejor la situación, son aquellos que hemos mantenido una relación con Dios constante, permanente. Fíjense lo que Pablo decía, que tienen que permanecer la fe, la esperanza y el amor. Así que nadie en el 2020 ha sido inmune a la situación que ha pasado. Muchos hemos experimentado cambios bruscos dentro del 2020, de venir trabajando en un lugar a pasar a trabajar en casa, de tener los chicos todo el día en el colegio a tenerlos todo el día en casa. Aquella casa que por ahí, cuando los chicos estaban en el colegio y la esposa iba a trabajar o no sé qué, se mantenía ordenadita porque por lo general no había nadie en casa. Hoy es un caos. Hay medias regadas por todos lados, zapatos por todos lados, alcohol en gel por todos lados, los chicos tienen regado todo por todos lados, la casa se ha vuelto un caos, ya no sabemos cómo mantenernos todos en el mismo lugar. Ha sido muy difícil verdaderamente poder salir adelante. Hemos sufrido pérdidas de seres amados, hemos sufrido pérdidas de seres queridos. Muchos de nuestros seres queridos estuvieron en el hospital enfermos. Yo tengo amigos acá en Estados Unidos y en varios lugares que los llamé, que hablé con ellos porque estaban enfermos. Así que si ha habido un año en el cual hemos necesitado de la presencia de Dios fuertemente, yo creo que ha sido el 2020. Yo creo que el 2020 ha sido un año en el que todos hemos necesitado de Dios tremendamente, y la misma necesidad y la misma situación que estamos viviendo nos ha hecho ver y encontrar en Dios una salida, una esperanza diferente. ¿Quién está de acuerdo de lo que me están viendo, de que Jesucristo es nuestra única esperanza? Que Jesucristo es la esperanza, no es una, es la esperanza. Yo creo que no tenemos más esperanza que Jesucristo, porque podemos tener las esperanzas puestas en muchas cosas, pero la esperanza verdadera
es Cristo Jesús. Mire, Lucas, en el capítulo 2, versículo 49, Lucas capítulo 2, versículo 49 dice: entonces Él les dijo, Jesús, hablando a sus padres. ¿Recuerdan este pasaje de la Biblia donde José y María van camino de vuelta a su casa y Jesús se queda en el templo de 12 años aprendiendo de la palabra? Y cuando van camino un día casi después es que José y María se preguntan: ¿y dónde estará Jesucito? ¿Dónde estará Jesús? Que no lo vemos. Y resulta que el niño se había quedado en la sinagoga aprendiendo y estudiando. Se había quedado allí. Entonces cuando se devuelven a buscar a Jesús, Jesús les responde esto. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? En otra versión dice: me era necesario ocuparme de los asuntos, de los negocios de mi Padre. Alguien hablándome de esperanza, me leyó este pasaje y me dijo: Jesús a esa edad estaba aprendiendo el oficio de su Padre. Jesús a esa edad estaba aprendiendo el oficio de su Padre. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está en los negocios, en el negocio de la esperanza? ¿Cuántos de ustedes saben que parte de lo que Dios hace es meterse, involucrarse con la esperanza, darle esperanza a la humanidad? El Señor se encarga de muchas cosas, pero parte de su business es la esperanza. Y su Hijo Jesús estaba como pasante, digámoslo de esta manera, aprendiendo el negocio. Usted ve que si un padre es carpintero, su hijo aprende también esos rudimentos de la carpintería poco a poco, aunque después de grande se dedique a otra cosa. Se aprende de carpintería. Si la mamá es peluquera, es estilista, por ahí usted ve a las hijas también intentando imitar todo lo que hacen los papás. Si el papá es músico, el hijo le gusta también, y los padres fomentan eso en sus hijos, que sean músicos también. Entonces Jesús en este caso, perdón mi amor que estás moviendo la mesa, en este caso él estaba aprendiendo el oficio de la esperanza, perdón que tuve que interrumpir, pero estaba moviéndose un poquito la mesa. Así que la esperanza en la que Jesús estaba aprendiendo era la esperanza de la que Dios nos habla en su palabra. El tema es que muchas veces nosotros tenemos falsas esperanzas, ¿no? Y muchos nos conformamos o se conforman con tener una esperanza falsa, una esperanza que no es verdadera, que no es real. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Espero algún día ganarme la lotería y así poder hacer lo que siempre he querido. Y falsa esperanza. Eso es una falsa esperanza. ¿Sabes cuántas personas tienen sus esperanzas depositadas en la lotería? Me caso con ese hombre con la esperanza de que algún día cambiará y por fin me tratará bien. Eso es una falsa esperanza. Porque el que cambia a las personas es Dios. Uno no puede pensar que una persona va a cambiar porque sí. Y es depositar las esperanzas en una ruleta rusa. Otra falsa esperanza que seguramente también te pasó a ti. Esperábamos que la cuarentena fuera solo por 15 días. Y seguimos con nuestra vida. Tuvimos una falsa esperanza. Depositamos nuestra esperanza en algo que no teníamos control nosotros. Y por eso terminamos decepcionados, terminamos lamentándole el haber puesto nuestras esperanzas en algo en lo que nosotros no tenemos control. Y el problema de depositar nuestras esperanzas en algo como eso es que tarde o temprano terminan decepcionándonos, terminamos lamentándonos. Yo quiero que sepas que este tipo de esperanza, tengo esperanza de que me ganaré la lotería, ni siquiera es algo bíblico. Cuando yo les hablo de esperanza, de la esperanza que Dios nos da, estoy hablando de algo totalmente diferente. Tengo la esperanza de algún día tener un auto. Hermano, mire, cualquier persona que sea organizado con sus finanzas, que reúna y que trabaje fuerte, tiene la posibilidad de comprarse un auto.
usado, nuevo, más viejito, de un año más reciente, un año más viejo. Pero es cuestión de organizarse. Ahora, cuando hablamos de una esperanza eterna, estamos hablando de otra cosa muy diferente. ¿Sí? Yo puedo entender cuando Pablo nos hablaba de permanece en la fe, la esperanza y el amor. Yo puedo entender en cierta manera lo que es permanecer en la fe y en el amor, pero permanecer en la esperanza para mí se hacía difícil y yo tuve que decirle a Dios que me ayudara en este tiempo, porque yo arranqué el 2020 y en enero con ciertas esperanzas. Anotamos en un papel nuestras esperanzas, lo que queríamos hacer, todo lo que queríamos lograr en el 2020. Y ese papel lo terminamos rompiendo en marzo. Cuando arrancó la pandemia, cuando arrancó toda esta situación, nos quedamos sin esperanza. ¿Y ahora qué hacemos? Y esto y lo otro. Y muchos se quedaron sin trabajo, muchos se quedaron sin familia. O sea, ¿cómo permanecemos en la esperanza? La esperanza se rompió, la esperanza de muchos se rompió este año. Diga conmigo, pero a pesar de todo, debo permanecer en la esperanza. Debo permanecer en la esperanza. Yo quiero hablarte hoy un poco con respecto a esto de la esperanza, porque el anhelo de mi corazón es que tú y yo podamos encontrar una esperanza sólida, fuerte, eterna, en la que podamos anclarnos y permanecer. La esperanza es como esa cuerda que une el barco con el ancla, y el ancla es la que sostiene que el barco no se vaya, pero si se rompe esa cuerda entre el ancla y el barco queda a la deriva. Ahora, el problema que muchos tenemos es que lanzamos la cuerda a una esperanza equivocada. No lanzamos el ancla, la cuerda, a una esperanza que nos ate, que nos tenga firmes, que nos dé solidez. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es la esperanza? A ver si me lo anotan ahí en nuestro chat. ¿Qué es la esperanza para ustedes en una palabra? Hoy en nuestra reunión presencial la gente decía Cristo, buscar, esperar, y me decían muchas cosas. Bueno, miren lo que dice nuestro amigo Google. ¿Ok? Que si usted lo pone ahí en Google, le va a dar la misma respuesta que a mí. La esperanza es un estado de ánimo optimista, en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. Lo que aspiramos o deseamos nos parece posible. Es decir, que aquellos anhelos de tu corazón, aquellas cosas que desean, parecieran que son posibles de realizar. Eso es la esperanza según Google. Suena bastante bonito, ¿no? Suena bastante lindo. Pero déjame decirte algo, la esperanza también tiene una parte cínica, una parte dolorosa. Y ahí mismo en Google encontré unos ejemplos de esperanza que no son tan optimistas, que no son tan buenos, que pareciera que más bien no quiero que se cumplen. Escúchame esto. Su enfermedad es tan avanzada que usted ya no tiene esperanza. Ahora, ¿cómo te suena eso? ¿Te suena optimista? Estamos hablando de esperanza. Fíjense este otro ejemplo. Mi esposa me dijo que se quiere separar, que ya no tenemos esperanza. Ya no hay esperanza. Último ejemplo. La esperanza de vida de su esposo es de solo 6 meses. ¿Cómo quedamos con esa esperanza? Es la esperanza de vida de 6 meses. ¿Cómo siento yo un estado de ánimo optimista cuando dicen la esperanza de vida de tu familiar es de solo 6 meses? ¿Qué clase de esperanza es esa? Y por eso yo decía, cuando Pablo nos habla de fe, esperanza y amor, yo entiendo la fe y entiendo el amor. Pero la esperanza me rompía la cabeza, decir, ¿cómo permanezco en la esperanza cuando todo es tan adverso? Y ustedes saben cuántas personas tienen que lidiar todos los días con una esperanza como esta, 6 meses de vida, con la esperanza de que el matrimonio se está rompiendo y no hay esperanza. O sea, no hay esperanza allí.
Y quizás usted es una de esas personas que ha tenido que lidiar con este tipo de esperanzas, con la esperanza de que ya todo se rompió, con la esperanza, bueno, fíjense, cuánto me gusta a mí estar reunido de mis hermanos, de mis amigos, de la gente que amo, que quiero, predicando la palabra de Dios, pero a partir de la cuarentena no lo pudimos hacer. Y esto le afectó mucho. Muchos tenían la esperanza de que pronto íbamos a volver acá al salón donde estamos en este momento, pero no lo podíamos hacer. Y muchos perdieron la esperanza de que esto lo íbamos a volver a hacer. Afortunadamente tenemos un Dios que es fiel, un Dios que nos ama y que nos ayuda y seguimos adelante. Pero la esperanza natural, la esperanza del mundo no es una esperanza verdadera. Ni siquiera es real. Nosotros podemos creer que tenemos una esperanza, pero Dios nos puede revelar una esperanza mayor, una esperanza nueva. Usted puede decir, yo tenía las esperanzas puestas en la platica que tenía ahí en el banco, pero Dios te dice, yo te doy una esperanza que va más allá de todo el dinero del mundo, una esperanza que va más allá de lo que tú tienes en tu corazón. Dios viene a traernos una esperanza diferente. Acompáñeme a leer Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. A ver cuántos me dicen, uy, yo recibo esa palabra hoy, pastor, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Creo que lo deben estar leyendo acá, bueno, los que me están viendo en Instagram, no, pero los que me están viendo a través de nuestro canal de YouTube, lo tienen ahí. Así dice el Señor, quizás tus planes creías que eran buenos y llegó el 2020 y te arrebató todas las esperanzas. Pero el Señor dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y el Señor no le interesa si había pandemia o no había pandemia, si hay dinero o no hay dinero, si hay cuarentena o no hay cuarentena. Los planes del Señor se cumplen en el sí, en el amén, y son planes buenos, afirma el Señor. Es decir, viene con un sello de garantía de parte de Dios de que sus planes son de bienestar y no de calamidad. ¿Pero para qué? Para darnos un futuro y una esperanza. Dios tiene una esperanza nueva para cada uno de nosotros. ¿En dónde tienes puestas tus esperanzas el día de hoy? ¿En dónde tienes puestas tus esperanzas el día de hoy? ¿Me puedes decir? La esperanza del mundo predice siempre el peor fracaso posible. Uno dice, tenía una plata en el banco y por alguna razón ya no está. Porque esas son cosas que van y vienen. Tenía la esperanza de que con mi trabajo iba a encontrar en este 2020, con lo que estudié y el posgrado y el máster y el título y los 25 cursos que hice, tenía la esperanza de entrar a esa empresa soñada. Cayó la cuarentena, se acabó todo. Yo tenía la esperanza de que este año sí iba a poder reunir la plata que quería reunir, porque por fin me habían aumentado el sueldo. Llegó el 2020 y nos botaron del trabajo. Y uno dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? El negocio que justo lo abrí en febrero, en marzo lo tuve que cerrar, porque nos agarró esta pandemia. Y se me cayeron todas las esperanzas. Pero es que si pones tus esperanzas en algo que es del mundo, la tendencia es al fracaso, a la decepción, a la frustración. Y aún así, muchos persisten en tener sus esperanzas puestas en las cosas del mundo. Dinero, títulos, cargos, prestigios, etc. Y terminan una y otra vez decepcionados. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, mis queridos hermanos, tiempos sumamente difíciles, donde necesitamos tener una esperanza que vaya más allá de lo natural, una esperanza que nos dé un piso estable para poder aguantar todo lo que viene. Estamos viviendo en los que tú y yo, tiempos en los que tú y yo necesitamos una esperanza viva, una esperanza inagotable, una esperanza inquebrantable, una esperanza que no nos mueva, que venga el tiempo, las tempestades, que vengan
todos los años 2020 iguales y no me muevan porque yo tengo una esperanza inquebrantable. Entonces, ¿qué es la esperanza para ti? ¿Sigue siendo la plata que tienes en el banco? ¿Sigue siendo tus títulos? ¿Sigue siendo ese trabajo que tenés ahora? Porque muchos tenían trabajo y unos meses después ya no lo tenían. Aunque algunos me han dado el testimonio de que aún en tiempos de cuarentena han encontrado trabajo. Yo soy uno de esos. Pero es que esto no es la regla. En su mayoría la gente perdió trabajo o le redujeron el sueldo a la mitad. Muy pocos pueden decir, oye, a mí más bien el del 2020 me fue muy bien. Muy pocos. Mira lo que dice el Salmo 42:11. El Salmo 42:11, el salmista se hace una pregunta muy importante. Dice, ¿por qué voy a inquietarme? Haz esta pregunta tú mismo. Mírate ahí y di, ¿por qué me tengo que inquietar? Segunda pregunta, ¿por qué me voy a angustiar? Esto se lo pregunta el salmista, ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué yo tendría que angustiarme? Y después se responde, él mismo dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Es decir, aunque yo sienta que me angustia, aunque yo sienta que me tengo que inquietar, aún en ese tiempo de angustia y de inquietud, pondré mi confianza en el Señor y lo alabaré. Me falta el trabajo, lo alabaré. Me falta la comida, lo alabo. Me falta esto, lo alabo. Tengo una enfermedad, sigo alabando al Dios Todopoderoso. ¿En quién pondré mis esperanzas? ¿Acaso si estás con un problema de enfermedad, por ejemplo, acaso no es Dios el que hace milagros de sanidad? ¿No es Él el Todopoderoso? ¿En quién vas a poner tus esperanzas? Si no es en Dios Todopoderoso. Romanos 15, en el capítulo 15, versículo 13, nos dice que el Dios de la esperanza, fíjense, el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Ojo que esto le está hablando a un grupo de personas muy específicas, no le está hablando a todo, le está hablando a aquellos que creen en Él. Si vos sos uno de los que crees en Dios, esta palabra es para ti. Que el Dios de la esperanza te llene de toda alegría, a ti que cree en Él, para que rebosen de esperanza, para que la esperanza te salga hasta por los oídos, por el poder del Espíritu Santo. Aquellos que creen en Él son los que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Son aquellos que rebosan de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? El Salmo 119, en el versículo 114, dice el salmista, tú eres mi escondite. El escondite es ese lugar donde uno se mete y nadie lo ve, donde uno está solo, acurrucado allí. Ese es Dios. El salmista dice, tú eres ese lugar donde yo me escondo. Tú eres mi escudo, eres lo que yo pongo delante de mí para protegerme de las adversidades, de todo lo que viene de afuera. Eres mi escudo. En tu palabra, dice el salmista, he puesto mi esperanza. ¿Alguno de ustedes está leyendo la palabra de Dios? ¿Está haciendo la tarea? ¿Van todos los días a escudriñar la palabra? Porque si eso lo haces, eres tú uno de los que han depositado la esperanza en la palabra de Dios. La esperanza, mi querido hermano, no es lo que tú deseas tener en tu vida. La esperanza no es lo que tú deseas tener. La esperanza es una expectativa, una expectativa confiada en Dios. Una expectativa confiada en Dios, creyendo que todo lo que Él ha prometido que va a hacer, lo hará. Eso es tener una esperanza diferente. Estar expectante de que Dios dijo algo y de que Dios lo va a cumplir. Y tengo la esperanza puesta en Dios y Dios no me fallará. Amén. Tengo que esperar en reposo a que Dios haga lo que dijo que haría. La verdadera esperanza es estar conectado con la verdad de Dios. ¿Alguien me puede decir cuál es la verdad de Dios? ¿Qué dijo Jesucristo que Él era? Yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí.
Tener una esperanza viva es tener una esperanza en Jesús, es estar conectado con la verdad de Dios que se llama Jesucristo. La verdadera esperanza tiene que ver con la obra de Jesús por nosotros y con lo que Dios dice que somos nosotros y lo que tendremos cuando estemos con Él. Muchos pueden estar diciendo, yo tenía la esperanza de un auto. Sí. Laburá, reuní, sé disciplinado y seguramente vas a tener el auto. Porque eso también le puede pasar a alguien que no conoce de Dios, pero que es organizado. ¿Sí? Ahora nosotros queremos que Dios nos dé algo que nosotros podemos tener con orden, organización, con ahorro y con trabajo. Ahora, si no quieres trabajar, no ahorras, malgastas el dinero, no le pidas a Dios, Señor, dame por favor ese auto 0 kilómetros que quiero. Organízate. Trabaja fuerte. Ahorra dinero. No importa si tardas 1, 2 o 3 años, pero lo puedes hacer, porque muchas personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios en sus corazones han logrado hacerlo. ¿Cuánto más nosotros, mi querido hermano? Entonces, la esperanza no es eso que deseas tener en tu vida. La esperanza es una expectativa confiada en Dios. Y mientras tú pongas tus esperanzas en esto que acabo de decir, tus esperanzas serán blanco fácil de la mentira y de la decepción. Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 23, y te voy a dar mucha palabra, ya estamos terminando, dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Nos está diciendo, no seas incongruente, no digas una cosa y hagas otra. Eso era lo que Jesús les reclamaba a los fariseos, que decían que teníamos que hacer una cosa, pero ellos hacían otra. Y por eso Jesús decía, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Acá Hebreos dice, en el versículo 23, capítulo 10, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Es decir, si vos decís, Dios es mi esperanza y todo eso, mantente firme en eso. Y no cuando tengas un problema te derrumbes. Y no cuando venga este 2020 que vino a darle palo a todo el mundo, entonces te caíste, perdiste la fe, ya crees que Dios no está contigo, te separaste de la iglesia, más nunca te reuniste, más nunca hablaste con tu pastor, ya no diezmó más, ya no ofrendó más, esto se acabó, ya está listo, se acabó el mundo. ¿Por qué? Porque estabas profesando una esperanza que no vivías. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Yo voy a profesar la esperanza de que en todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero no porque yo tenga las fuerzas para cumplirla, es porque el que hizo la promesa es todopoderoso. El que te hizo a ti la promesa no fue el pastor de tu congregación, fue Dios. Y Dios va a cumplir su palabra. Amén. Para mí el mejor concepto de esperanza lo da Pablo en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, para mí Pablo expresa el mejor concepto de lo que es tener esperanza. Miren, Pablo dice ahí en el versículo 24 y 25, Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es el mismo ejemplo que le decía del auto. Estás esperando algo que ves. Muchos ponen sus esperanzas en algo que pueden hacer, pero que por no tener disciplina, por no tener, no querer hacer las cosas como se deben hacer, simplemente no lo tienen. Pablo dice, porque en esperanza fuimos salvos. Esa esperanza es Cristo Jesús, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo?
Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, porque sabemos que va a llegar. No te vas a desesperar, pero si esperamos lo que no vemos, pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Te está hablando acá de poner una esperanza en la fe en Cristo Jesús. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos y aguardamos, porque sabemos que tarde o temprano va a llegar. Ya no nos desesperamos. Qué tremendo, qué espectaculares estas palabras. Esto es esperanza. Esperar lo que no vemos con paciencia y lo aguardamos. Miren, yo no sé cómo va a ser el año 2021, no tengo idea de cómo va a ser y creo que ya dejé de planificar un poco el 2021 porque no sé si vamos a seguir en cuarentena, no sé si los trabajos se van a reactivar, no sé si el año que viene vamos a estar aquí en la China, en Estados Unidos, en Perú, no sé si voy a vivir en la misma casa, no lo sé, yo no lo sé y no quiero poner mis esperanzas en eso. Porque seguramente al ritmo que va el mundo voy a terminar decepcionado. Yo quiero poner mis esperanzas en Dios. Mi esperanza, mi fe y mi amor en Dios. Porque no importa dónde viva, no importa en el país que esté, no importa el trabajo que tenga, no importa si tengo mucho o tengo poco. Siempre voy a tener una esperanza viva en Dios. Siempre voy a tener fe, amor, esperanza, gozo en mi corazón. Porque ya tengo puestas mis esperanzas en algo que no tiene que ver con el mundo, en algo que yo no controlo, lo controla Dios, mi Padre Todopoderoso. ¿Sí me entienden? Pablo dijo, ahora permanecen en este tiempo, lo que tiene que permanecer es la fe, la esperanza y el amor. En TLA, 1 Corintios 13:13, en la traducción lenguaje actual dice, hay tres cosas que son permanentes, Diga conmigo, permanente. Usted sabe que es permanente, que está todo el tiempo, que no fluctúa, es permanente, es una línea en el tiempo. Hay tres cosas que son permanentes y usted debería decir, hay tres cosas que deben ser permanentes para mí. Hay tres cosas en las cuales yo debo permanecer. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De todas estas cosas, la más importante es el amor, dice Pablo. Pero estamos hablando de esperanza. Otro día vamos a predicar del amor. Pero fíjense qué tremendo, la confianza en Dios tiene que ser permanente. No puedes decir, hoy confío, mañana no. Todo el tiempo tienes que permanecer confiado en Dios. Tienes que tener la seguridad, una seguridad permanente que no varía. Una seguridad permanente de que Él cumplirá sus promesas y el amor. Yo quiero animarte a que no dejes que nada interrumpa tu esperanza en Dios. De que no permitas que nada en el mundo te quite tus esperanzas. Dios es nuestra esperanza y si vos depositas tus esperanzas en Él, yo te aseguro que que Él no te va a defraudar, de que Él va a cumplir lo que dijo y de que Él te va a ayudar. Necesitamos depositar nuestras esperanzas en Él hoy más que nunca. El 2020 está terminando y vuelvo y repito, como te dije al principio de la predicación, de esta enseñanza, muchos han pasado mucho trabajo, muchas dificultades, muchas carencias, pero porque quizás tenían sus esperanzas puestas en alguien diferente. Hay gente que a mí me ha dicho, pastor, yo no creo en la iglesia porque a mí en la iglesia me lastimaron. Un pastor me trató mal, un hermano me criticó, un hermano me dijo esto, aquel me dijo esto y por eso yo ya no creo en la iglesia. Yo me voy de la iglesia. Y yo le dije, yo creo que lo que sucede o lo que te sucedió es que tenías tus esperanzas mal puestas. Fuiste a una iglesia y colocaste tus esperanzas en el hombre. Y por supuesto, los hombres nos equivocamos. El pastor de esa persona no es un mal pastor.
se equivocó. O el hermano que por ahí la criticó, no es una mala persona, se equivocó. La iglesia de Cristo es perfecta. Dios no hizo una iglesia mal. El diseño de Dios para la iglesia nació, la iglesia nació en el corazón de Dios. La iglesia es perfecta y Jesús viene por su iglesia, por su amada, por su novia perfecta, pura. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si yo pongo mis esperanzas en el hombre que está ahí, probablemente me decepcione en algún momento. Si yo vengo confiado en que el hermanito tal, o el hermano tal, o el pastor tal, o el evangelista tal, el profeta tal, es el que va a resolver los problemas de mi vida, déjame decirte que probablemente termines desilusionado. Porque todos los que estamos dentro de la iglesia tenemos problemas, situaciones, circunstancias, todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo y todos necesitamos de la misma esperanza que es Cristo Jesús. Por lo menos yo, no sé si hay algún pastor que diga, yo no necesito de ese tipo de esperanza, yo ya lo tengo todo resuelto. Pero si tú vas a la iglesia con los ojos puestos en el Señor, entonces vas a aprender que todos los que estamos ahí adentro de la iglesia del Señor, somos personas que estamos allí porque necesitamos ser restaurados, porque necesitamos ser cambiados, porque necesitamos que Dios transforme nuestros corazones. Es tiempo, mire, cerrando este año, yo creo que tienes que tomarte el tiempo de decir, es importante que yo empiece a colocar mis esperanzas en Dios. Es importante que yo de ahora en adelante confíe más en Dios. O plenamente, mejor dicho, en Dios. El 2020 me fue terrible. No sé cómo me va a ir el 2021. Pero yo voy a seguir confiando en Dios. Y seguramente cuando tú cambies tus esperanzas y las deposites en Dios, tu fe en Dios, seguramente ya te va a dejar de importar mucho todo lo que esté pasando a tu alrededor. Y te aseguro que vas a vivir una vida diferente, una vida confiada, una vida más plena, una vida llena de gozo, una vida llena de esperanza viva, no esperanza muerta. Porque sabes que a pesar de todo lo que pueda estar pasando a tu alrededor, Dios seguirá siendo tu proveedor. Quizás perdiste el trabajo este año y perdiste las esperanzas, ya no tengo trabajo, ya no tengo más esperanzas. Pero la palabra dice que Él te va a proveer todo el tiempo. ¿Y tú crees que Dios necesita, no sé, hablar con tu jefe para traer la provisión? No, Dios hace cosas sobrenaturales. Yo lo he experimentado y sé que muchos de ustedes también hemos experimentado el poder de una provisión sobrenatural en nuestras vidas cuando menos lo esperábamos. Yo he estado orando, mira, y recién me pasó hace 2 días, 2 días atrás. Nosotros somos una iglesia que está creciendo, una iglesia pequeña, una semillita que Dios sembró, y tenemos muy poquito tiempo de ministerio, y nos hacen falta muchas herramientas, y venimos orando y trabajando para todo eso. Y veníamos orando, mi esposa y yo, durante varios días para una herramienta, un equipo que necesitábamos aquí en la iglesia, y orando. Yo fui, lo vi usado, lo vi nuevo, fui a una tienda, fui a la otra, buscando el mejor precio. Y esa noche llegué a casa y dije, es imposible, está muy caro esto que necesitamos para nuestra iglesia. Y déjenme contarle algo. Esa noche me llamó un hermano, una familia, hablando con una familia de la iglesia, nos dijeron, pastor, queremos decirle algo. Dios nos puso algo en el corazón. Le vamos a dar a la iglesia, vamos a sembrar en la iglesia el equipo ese que usted está buscando. Y yo no le había dicho a nadie, se habían medio enterado porque habíamos estado buscando y orando por eso. Pero yo no le había dicho nada. Y Dios me sorprende más cuando esto es una familia que inclusive tiene poco tiempo en nuestra iglesia. Y Dios los mueve como Él quiere para bendecir a que Él quiere. Y yo diciendo por un lado, no podemos. Y ya estaba perdiendo las esperanzas de tener el equipo porque esto, porque lo otro. Dios dice, es que me da risa, Naví, me da risa, pastor,
Que usted ande perdiendo las esperanzas y creyendo que no lo va a tener, y yo por otro lado hago como me da la gana para dártelo. Y ahí hoy estrenamos nuestro equipo y todos contentos, todo maravilloso, y Dios hizo como quiso. Pero cuando depositamos nuestra esperanza en Dios, el Señor nos demuestra eso, que Él puede hacer todas las cosas, que Él no necesita sino abrir la boca y decirlo y se cumplirá. ¿Vos tenés tus esperanzas depositadas en Dios? Yo espero que sí. Quiero pedirte ahí en casa que cierres tus ojos. Y que si durante el 2020 te sentiste muy decepcionado, sentiste que perdiste tus esperanzas, yo quiero que ahí con tus ojos cerrados le digas a Dios: Dios, yo te prometo que a partir de hoy voy a colocar todas mis esperanzas en ti. Que si tengo que esperar algo de alguien, va a ser de ti, Dios. No voy a esperar nada del trabajo, no voy a esperar nada del mundo, de la situación, de las finanzas, de la política, del gobierno. No, voy a esperarlo todo, absolutamente todo de ti, Dios. Y Dios se va a encargar de darte la provisión que necesitas a través de ese trabajo por el que estás orando. Dios se va a encargar de bendecir tu matrimonio, Dios se va a encargar de bendecir tu familia, Dios se va a encargar de que puedas vivir la vida en abundancia que Cristo vino a darnos. Pero deposita tus esperanzas en Él. No te olvides, Él es el Todopoderoso, no nosotros. Y si nosotros depositamos nuestra confianza, nuestras esperanzas en el Señor, nunca seremos defraudados. Jamás quedaremos en vergüenza cuando Dios está por delante de nosotros.